Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Es jueves, efectivamente, no está Martín de Cuerpa presente, pero sí está aquí en este libro. Durante unas semanas no va a estar con nosotros y le vamos a hacer un homenaje del copón. Vais a escuchar en un segundo lo que va a ocurrir en este programa. Año 84, vaya pinta tiene, ¿eh? Súper joven, con toda la pelambrera y con los mismos ojos de tío ilusionado y de casta, porque la verdad que Martín es un súper torpedo del copón. Arrancamos, ¿eh? Qué joven, ¿eh? Enchufa otra vez, tío. Impresionante, ¿eh? Mira. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Es jueves y la verdad que esta es una estampa no habitual, porque yo creo que Martín no ha faltado nunca a esta cita. No sabemos si está en una misión especial con Michelle Obama, que tenemos noticias de que ha llamado de la Casa Blanca, aunque otras fuentes dicen que quizás le ha llamado Bruce Springsteen para la última gira que está haciendo, que está preparando unos menús especiales. El caso es que ha salido misteriosamente y durante unas semanas no va a estar con nosotros. Ya nos contará qué coño está tramando. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es un sentido homenaje a Martín, un auténtico crack. Aprovechando que no está con nosotros, voy a rescatar del baúl 3 formulaciones clásicas de Martín y hoy os voy a ofrecer una de ellas, un plato que yo creo que ha probado todo Pichichi, que es verdad que hace muchos años que no está en ninguna de sus cartas. Fijaros que aquí tengo algunas cartas antiguas del restaurante de Martín de las Artes, cartas bien antiguas, tienen un montón de años. Fijaros, menú de degustación Martín, 3.800 calas, menú de casa Anne, 2.800 calas, entrantes, pescados y luego esa cosa tan curiosa que hacía Martín de la última novedad: ponga usted el precio y Martín le confeccionará el mejor menú calidad-precio del restaurante para toda su mesa. Un auténtico pionero, Martín, un auténtico crack. Y hoy lo que vamos a hacer, como os estaba diciendo, es un plato súper clásico de Martín, una lasaña de anchoas frescas con verduras, con un gazpacho alucinante. Fijaros, está aquí en este libro tan viejuno del año 84. Este plato, una lasaña con anchoas marinadas, con un pisto, con unas capas muy translúcidas de una pasta muy fina y condimentado todo con una especie como de gazpacho que se resuelve en un periquete, en una batidora, y que ofrece, yo creo que una formulación que en su época marcó toda una tendencia, porque en aquella época servir lasañas frías con una pasta fresca, con anchoas marinadas y verduras, se entendía como algo muy contemporáneo. Y Martín, desde hace ya muchos años, cocina de esa manera, con producto local, con la cabeza y los pies bien plantados en su tierra, pero con un sentido de lo contemporáneo y de lo moderno realmente extraordinario. Hoy os voy a ofrecer ese platazo. Tomad buena nota, es un poco complicado, pero vale la pena que aprendáis las bases para que luego os apliquéis en el fogón. Lasaña fresca de anchoas y verduras de Martín Berasategui, un plato que tendrá fácil 25 años. Increíble, ¿eh? En este mismo restaurante hace muchos años, cuando yo era jefe de cocina, lo hacíamos a toneladas. ¡Viva Rusia! Y Martín, allá donde estés, llámanos o mándanos un WhatsApp o un SMS si estás bien, si te cuidan, yo qué sé, si estás cenando, si no sé, si te hace falta algo, que te hagamos un ingreso, un dinero para que compres algunas cosas, yo qué sé. Martín, llama a casa, que no tenemos noticias tuyas. Robin Food. Nos gusta la anchoa marinada, que además es un producto muy de lo viejo. El origen de Martín Berasategui, que es la parte vieja de Donosti. Ahí estáis viendo algunas fotografías de anchoas marinadas, que son los típicos ingredientes de muchísimos de los pinchos de los bares de la parte vieja de Donosti. Y este mameluco, que la verdad que Martín es un auténtico crack, lo que hizo fue también, como siempre solemos decir, con esos pies anclados en la tradición y en donde él ha nacido, que no deja de ser el barrio más casta de todo Donosti, al final sacar, de contexto esas anchoas marinadas de toda la vida de los bares que rodeaban su casa y el antiguo bodegón de sus padres, y convertir esa anchoa marinada en algo estratosférico. En este caso, la base de esta lasaña son unas anchoas marinadas, y una marinada además muy especial. Lo que hacemos es, luego tomáis buena nota de los ingredientes cuando se hagan las formulaciones, ¿eh? En vez de hacer la típica marinada que toda la vida hemos hecho, con los ingredientes en frío, yo toda la vida en la escuela de cocina, capas de anchoa limpia, que lo veis que lo tengo en esta bandeja, limpiar las anchoas, que vais a ver en un segundo, que es muy fácil, y si no lo hace la pescatera, descabezar, sacar las espinas, quitarle la cola y colocarlas con la piel hacia arriba toda la vida por capas, sal, otra capa de anchoas, sal, otra capa de anchoas, y siempre hemos mezclado un poco de agua y vinagre en crudo, en frío, le hemos añadido por encima y lo hemos marinado en la nevera. Es verdad que si antes, como hacía Martín, lo que hacemos es hervir el agua de la marinada, añadir la sal para que la sal se disuelva, y en el momento en el que esto está disuelto, lo que hacéis es dejar que se enfríe y añadís el vinagre a esta mezcla en frío,
la marinada es muchísimo mejor, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Este agua que acaba de hervir con la sal es esta que está aquí, pero fría. Y lo que hacemos a esta agua fría hervida con la sal es añadir el vinagre. También lo podréis hacer aquí, ¿eh? En el momento en el que esto está tibio y la sal y el agua están disueltas, añadís aquí el vinagre. El caso es que la sal esté cocida en la salmuera de agua y que añadáis el vinagre una vez que esté templado en la cazuela, o es igual, o una vez que esté frío en la jarra, me da igual. Esta marinada es una marinada alucinante para marinar las anchoas. La sal está disuelta y las anchoas quedan muchísimo más finas y muchísimo más tersas. Lo que hemos hecho toda la vida, descabezar la anchoa, quitar la tripa y toda esta historia, abrirla en dos con los dedos. Cuanto más fresca está, más cuesta hacer esta operación. La verdad que son bonitas las anchoas. Y fijar, meter aquí un plano, he puesto aquí esta cabeza como cortada en plan caníbal, pero es verdad que las anchoas es un producto muy nuestro y un producto impresionante, con esa piel bien plateada, con ese ojo grande. Las hemos hecho toda la vida fritas en tortilla y todas estas cosas, pero es verdad que marinadas, como veis, quitada la espina y quitada la cola, lo que toda la vida hemos hecho es, bien ordenado, colocar con la piel hacia arriba a las anchoas, sazonarlas como os acabo de contar y toda esta historia. Nos vamos a evitar ese paso haciendo una marinada cocinada. Y lo que hacemos una vez que tenemos todas las anchoas, lógicamente para la lasaña que voy a hacer me hacen falta muchas más anchoas que estas, pero es un ejemplo. Las vais montando a poder ser con la piel hacia arriba y para luego poder manipularlas mucho más fácilmente, en vez de colocarlas de aquella manera todas revueltas, es mucho más inteligente colocarlas en orden y una vez que haces una capa en este sentido, la siguiente capa hacerla en este otro sentido, la siguiente en este otro sentido, para que al final no se mezclen y de alguna manera choquen los lomos contra otros en cruces y de alguna manera esto sea mucho más ordenado. Eso sobre todo si hacéis grandes planchas de lasaña, porque esta es la típica lasaña que puedes tener fría en la nevera y que nos puede sacar de muchos apuros. Se corta en muchas raciones y es un plato frío que lo puedes tener preparado y resolver en un abrir y cerrar de ojos. Una vez que estas anchoas, que no hemos añadido sal, están ya bien limpias y bien ordenadas, lo que hacemos es derramar la marinada fría por encima. Importante que sea marinada fría, como os acabo de explicar. Bien cubiertas. Más o menos esta historia, con un papel film o algún tinglado de estos, hace falta que esté unas 2 horas al fresco marinando. Que se cocine, que la carne de la anchoa quede un poquito blanca, que en ningún caso queden demasiado deshechas, por eso es importante que la marinada la añadamos fría y con la sal y el agua previamente hervidas. Y os aseguro que la textura de esas anchoas, bueno, pues es esa textura de anchoa de los pinchos de la parte vieja de Donosti, esos pinchos que seguramente Martín cuando era chaval, como estáis viendo en esa fotografía, remando, ahí dándole al remo y todas estas historias, fijaros el apetito que tendría el caimán de Martín después de bajarse, bueno, pues de una embarcación de esas, un apetito voraz, iría por los vales de lo viejo comiendo como un auténtico dragón. Así que está bien, coger las raíces y coger los productos que a uno le rodean, en este caso a Martín en la parte vieja, y proyectarlos hacia el futuro en una lasaña de estas. La verdad que hay que ser titán para resolver una acrobacia con esa soltura, Vamos a hacer un pisto. Un pisto cuya base va a ser una cebolleta bien pochada. Esta va a ser la base que va a ligar cada una de las capas. Imaginaros, pasta cocida, anchoa marinada bien escurrida y una capa de todas estas verduras en pisto frías. Vamos a cocinar la base, que es esta cebolleta picada con un poco de sal. Un poquito más de grasa, que he añadido poco aceite de oliva, una gotita más de grasa, sin excedernos, Pero aquí tiene que haber un sofrito que se va a ir consumiendo y se va a ir pochando muy poco a poco. Y el resto de verduras que las tengo por aquí encima, mientras esta cebolleta se nos va pochando, lo que vamos a hacer es ir salteándolas una por una en una sartén aparte. Porque lo que nos interesa es que la cebolla, o la cebolleta en este caso, quede bien pochada y lo que nos interesa es que la verdura quede un poco tersa. Así que aceite de oliva en el fondo de una sartén y como veis tengo 4 verduras encima de la mesa. Voy a darle un poco de caña a esta historia. Y os digo que aquí tengo berenjena, que lo que he hecho es quitarle la piel. Si queréis añadirle la piel se la podéis poner sin ningún problema, Esto es un plato que hacíamos antes para mucha gente en el restaurante y me acuerdo que le dejábamos la piel. Pero bueno, quizás la berenjena sin la piel queda un poco más fina. Además de esta berenjena tengo calabacín, que habéis visto que sí le he dejado el pellejo al calabacín, porque además le da un color interesante, Luego además tengo pimiento verde, tengo también un poco de pimiento rojo y lo que hago es
de una en una ir salteando toda esta verdura, añadiendo un poco de sal y un poco de pimienta. Una vez que estas verduras estén salteadas una a una, lo que haré es ir mezclándolas en este bol una vez que estén salteadas. Y cuando tengamos esta cebolleta bien pochada, lo que haremos será mezclar todas las verduras reunidas junto a este sofrito de cebolla, juntarlas todas, darle una vuelta muy rápida y apartarlo del fuego. Lo que haremos será escurrir si vemos que suelta demasiado jugo, que no lo va a soltar, porque no le vamos a dejar que suelte jugo a la verdura porque la vamos a cocinar poco. Y como os digo, una vez que ese pisto esté frío y lo escurramos bien a través de un colador para que no tenga absolutamente ni una gota de jugo, lo que haremos es juntar ese pisto con un poco de mahonesa en frío, ¿eh? Una vez que ese pisto esté resuelto, le añadiremos un poquito de mahonesa, que también le va a dar, bueno, pues cierto gusto a la preparación, a la lasaña. Y al final el conjunto, imaginároslo, cuando metéis el cuchillo y el tenedor o la cuchara y lo acompañáis con un gazpacho frío debajo, la sensación es muy melosa, te encuentras esa anchoa marinada, te encuentras los pedazos tersos de la verdura, te encuentras esas capas de pasta cocidas. Y la verdad que es un plato, joder, que yo me acuerdo que le gustaba absolutamente a todo el mundo cuando lo cocinábamos hace ya muchos, muchos años. La berenjena, la capulla de ella suelta bastante, coge bastante grasa, sin excedernos, pero es verdad que quizás la berenjena, más que el resto de verduras, nos pide un poquito más de aceite. Así que poco a poco, salteando la berenjena y vigilando la cebolleta, para que no se nos queme. Voy a añadir un poquito más de aceite en la cebolleta. Y estáis viendo en la fotografía también ahora, pues algunos otros clásicos de Martín, ¿eh? A lo largo de estas 3 semanas en las que Martín no va a estar, no son 3 semanas consecutivas, porque luego hay un impasse en el que Martín va a aparecer por aquí, le haremos un cuestionario para ver dónde coño se ha metido. Pero es verdad que en el transcurso de estas 3 semanas os iremos poniendo, pues esos clásicos que hemos guisado tanta y tanta gente que ha pasado por el restaurante, porque es verdad que por casa de Martín ha pasado muchísima gente y da gusto salir al mundo, y es igual que vayas a Londres, a Estados Unidos o vayas a Roma, por todos los lados te encuentras alumnos de Martín y normalmente gente con la que has cocinado y con la que has compartido en la cocina y en el restaurante que está arriba muchísimos momentos de tensión y también muchísimos momentos muy gratificantes. Y toda esa gente al final coincide, bueno, pues en el sabor y en el atractivo de estos platos antiguos, ¿no? De esta lasaña. Me acuerdo también de un bogavante con unas patatitas con tocineta que hacíamos que estaba súper sabroso, hecho al horno con unas patatas cremosas debajo del caparazón que se salseaba con una vinagreta hecha con los corales de las cabezas de los bogavantes. Haremos también ese tofe de guisantes, esa sopa acaramelada de guisantes con percebes gelatinizados que también Martín tenía en carta hace un montón de años, que estaba súper sabroso, sobre una especie de montón de guisantes lágrima, unos percebes cocidos y gelatinizados puestos en orden y servido todo con una sopa cremosa, muy acaramelada, con todo el gusto de nuestro guisante de toda la vida, ¿no? O aquella porrusal ahumada que hacía también con bacalao, que era un plato fabuloso, que yo creo que también haremos. O aquel arroz negro con chipirones, que era un arroz también fantástico, un arroz ligado negro con un tomate relleno con una especie como de chipirón pelayo. Joder, que era una gloria aquello. Glaseado en el horno con un jugo hecho con jugo de mejillón, en fin, platos que hace mucho tiempo que no se comen en el restaurante porque la cocina de Martín ha evolucionado mucho, pero platos muy sabrosos que yo quería rescatar y ofreceroslos para hacerle un homenaje a Martín, que no sé dónde coño se ha metido. Martín, si estás viendo esta emisión, haz el favor de llamar a casa, ¿eh? Me ha dicho Neca que llevas unos días que no llamas y estamos con unos nervios del copón. No sé dónde te has metido, pero mándanos un SMS y si vas a tardar mucho en llegar, mándanos una dirección o lo que sea para que te mandemos calzoncillo limpio, mudas y todos estos rollos. Y tráenos regalito, ¿eh? Que no me entere yo que vienes al restaurante allá donde estés sin regalito, ¿eh? He escurrido la berenjena, un poquito más de aceite en la sartén y vamos a hacer lo mismo con el pimiento verde y el pimiento rojo. El pimiento rojo y verde tienen la misma textura, así que en vez de saltearlos por separado, los voy a saltear juntos. Y lo mismo que la berenjena, lo que nos interesa es que se entreguen al fondo de la sartén, pero que tampoco queden demasiado melosos. Nos interesan que en la mordida queden un poco crocantes, teniendo en cuenta que luego montaremos la lasaña y lo que necesitamos es que sea tersa, que no sea una lasaña demasiado blandurria. Pimienta.
Y aquí vamos, piano, piano, poco a poco. Voy a mirar un poco el guión porque me voy a ilustrar un poco. Había puesto aquí que nos ha dejado Martín más huérfanos que Marco, pero bueno, es verdad, pero volverá, no os preocupéis. Además hay algunas otras fotos que no sé si Álvaro que está en realización ha puesto. Hay fotos chulas, de Martín joven, joder, de la Brigada Antigua. Hay una fotografía de la Brigada Antigua también muy interesante, Ahora mismo entras en la cocina de Martín y hay todas las nacionalidades. Hay japoneses, hay chinos, hay alemanes, yo qué sé. Hay gente que viene de Norteamérica, gente que viene de otras latitudes. La verdad que la cocina de Martín parece ahora mismo una especie como de Torre de Babel, como multicultural, porque hay muchísima gente con mucha energía que viene desde todos los puntos del mundo a aprender pues el oficio, y una manera muy particular de cocinar. En aquellas brigadas estábamos muy poca gente y además éramos gente muy cercana, gente, bueno, pues guipuzcoanos, vizcaínos, navarros, gente de por aquí. Y es verdad que hemos hecho momentos chulos, Y en esa foto se le distingue a Poti, por ejemplo, que suele venir de vez en cuando a vernos, que es un grande, a Loren, que también conocéis a Loren, que es otro titán, a Urrechu, que está cocinando en Madrid desde hace un montón de años con un montón de éxito. Y es verdad que da gusto, saber que, no sé, que Martín ha hecho mucha escuela y que hay muchísima gente con la que hemos compartido fogón y momentos buenos y malos. Bueno, voy a bajar un poquito el fuego de la cebolla para que esto no se me encabrite. Voy a añadir un poquito más de aceite aquí en el fondo, que se me está secando un poco el fondo. Y lo que os digo, como esta preparación es un poco larga y quiero no perder ni un minuto para poder ofrecerosla con la mayor claridad posible, lo que os acabo de contar. Vamos a ir poco a poco salteando esta verdura que le faltan 2-3 minutos más, la escurriremos junto a la berenjena y haremos lo propio con el calabacín. Aceite de oliva bien fuerte, saltearemos el calabacín y una vez que tengamos estas verduras salteadas y juntas en este bol, lo que haremos es comprobar que nuestro sofrito está bien pochado, que habéis visto que va aquí viento en popa. Y cuando esta historia esté bien pochada, lo que haremos será integrarlo todo, darle unas vueltas, rectificar el sazonamiento, sacarlo para no guisarlo demasiado, que quede bien crocante e importante. Y lo que haremos es colocarlo en un bol, encima de un colador o algún tinglado de estos, para que suelte todo el jugo y quede una especie como de pisto muy sabroso, bien condimentado, pero con toda su tersura. En ese punto lo que haremos será seguir, Tendremos las anchoas escurridas, tendremos ese pisto al que le mezclaremos la mahonesa y piano a piano iremos montando una lasaña que es, la verdad, que extraordinaria, Lasaña de anchoas frescas con verduras de Martín Berasategui. Estáis en Robin Food, Robin Food. Seguimos con el proceso. Tenemos las anchoas bien escurridas. Habéis visto que les he quitado ya todo el jugo de la marinada, más o menos unas 2 horas. Si ponéis menos tiempo también mejor, porque son anchoas muy finas y es verdad que la anchoa tampoco tiene que estar cruda, que no os tiene que dar ningún miedo comer anchoa cruda, pero justo tiene que cambiarle el tono y el tono tiene que ser este. ¿Ya habéis visto? Como blancas, pero todavía con el corazón un poco sonrosado. Esta es la clave de la marinada fría que hemos hecho, Bien escurridas. Luego además tengo el pisto. Este pisto que, como os he dicho, una vez que se ha integrado toda la verdura a ese pochado de cebolla, lo que hago es colocarlo en un colador para sacar el máximo posible de jugo. Ese jugo no lo tiréis, porque ese jugo puede valer para hacer la salsa sobre la que acomodaremos luego la lasaña fría de anchoas. Y esto tal cual así está riquísimo, pero es verdad que añadirle una cucharada de una mahonesa bien suave, no más, no vamos a hacer una cosa muy empalagosa, pero añadir un poco de mahonesa a esta mezcla de pisto que está frío le da su aquel a la historia, Esto conviene volver a rectificar el sazonamiento, Hemos añadido la mahonesa, que también tiene su punto de sazón, pero conviene, antes de montar la lasaña, probar cada uno de los elementos, Y este pisto también ha de probarse. En un segundo lo vamos a hacer. Joder, tiene un sabor increíble. Y luego lo bueno es que tiene resistencia a la mordida. Vamos a cocer la pasta. Vamos a añadir un poco de curry al agua de cocción de la pasta, que le va a dar sabor y sobre todo le va a dar color a la pasta. Fijaros que la pasta esta que ya la tengo cocida tiene como un color intenso y luego además tiene sabor porque el curry le da sabor. Y esta pasta es una pasta que se puede comprar en locutorios. Es la típica pasta china para montar wontons y todas estas historias. Esto, si no tenéis este tipo de pasta en hojas grandes, podéis utilizar la clásica pasta de lasaña de toda la vida. Intentar que las hojas sean lo más grandes posible, sobre todo para no tener que andar luego
Bueno, pues haciendo como obras de Mecano, ¿no? Es importante que nos facilitemos el trabajo y, lógicamente, las hojas cuanto más grandes sean, más fácil luego para manipularlas. El agua ha hervido y la historieta es tenerlo muy poco tiempo. Es pasta prácticamente fresca y es verdad que esta pasta se cuece en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es importante tener fuera un baño de agua con hielos para meter dentro la pasta recién hervida, que esto os aseguro que se cuece en un periquete, detener la cocción y que nuestras hojas de pasta, voy a parar ya esta historia, no se nos sobrecuezan. Es importante que la pasta luego la podemos manipular con cierta soltura. El tinglao es que una vez que esto está bien fresco, lo que hacemos es estirarlo sobre unos trapos, como han hecho nuestras mamás toda la vida cuando hacían lasaña y todos estos rollos, y la mezcla, o el resultado es este. Ya habéis visto que es una pasta muy translúcida, que en ningún caso se nos rompe y que vamos a utilizar para ir montando las distintas capas. Vamos a arrancar con una base de verdura. Nos interesa hacer una lasaña con cierto cuerpo, pero tampoco vamos a hacer una lasaña demasiado gruesa, ¿eh? Extendiendo esta base de verduras sobre esta primera capa de pasta recién cocida, ¿eh? Esto, como os he dicho antes, en el restaurante de Martín hace muchos años hemos montado muchas capas de estas historias. Yo me acuerdo que fabricamos para esta historia, porque el Martín lo metía en el menú de degustación y todos estos rollos, fabricábamos, el amigo Miguelcho, el vecino que es un grande, nos fabricaba unas planchas muy grandes de madera que revestíamos con papel film y sobre aquellas chapas de madera que os aseguro que tenían el tamaño como de la mitad de esta encimera más o menos, que cabían además en la cámara frigorífica, lo que hacíamos era montar muchísimos metros cuadrados de lasaña. Y a la gente le gustaba mucho este plato. Que tiene esa gracia, ¿no?, de albergar en el corazón los ingredientes clásicos, bueno, pues del entorno de Martín, pero proyectados pues hacia el futuro. Una persona importante en la vida de Martín también es Oneca, su mujer, que es una grande, ¿eh? Oneca, que es la parte no visible de Martín, porque es verdad que siempre le entrevistan a Martín y a Oneca no le gusta salir en público y todas estas cosas, pero es una casta de tía, una tía divertida, con un sentido del humor impresionante y una profesional como la copa de un pino, ¿eh? Una de las mejores jefas de sala del mundo, así de claro. Una vez que tenemos el pisto bien montado con esta mahonesa y todo este tinglao, lo que hacemos es empezar a montar, es un poco trabajo de chinos, pero esto está súper bueno, las anchoas con la piel hacia arriba, bien marinadas. Fijaros, tengo esta delante porque es el siguiente paso, para no haceros esperar. Pero bueno, ya veis que el lomo plateado hacia arriba es interesante, y sobre todo es, yo creo que es importante guardar un poco este tema metódico, ¿no?, de ir poco a poco montando esta historia, sobre todo porque luego lo vamos a cortar con un cuchillo de sierra eléctrico y conviene que todas las capas de anchoa estén de alguna manera bien cruzadas, ¿no? Como os he dicho, esta primera capa, la anchoa estará en este sentido y la siguiente capa que montemos, la anchoa estará en este otro sentido. Yo creo que eso es importante para que luego al corte las distintas capas ofrezcan pues una simetría que es interesante. Vamos a hacer un cámara rápida para no haceros esperar y vamos a montar esta primera capa de anchoas. No os mováis, que en un periquete estamos aquí. El cámara rápido dura 2 segundos. Ya habéis visto, todas las anchoas bien colocadas. Capa de pasta, capa de verdura de pisto con la mahonesa, capa de anchoa. Y ahora lo que hacemos es la siguiente pasta que tengo. Es importante cuando cocinamos la pasta y la refrescamos que la podamos colocar, si no vamos a hacer la lasaña en el momento, o aunque la vayamos a hacer, que la coloquemos sobre papel sulfurizado untado de aceite, porque es una pasta muy delicada que se nos puede pegar con mucha facilidad. Así que lo interesante, para poder despegarla luego más sencillamente, ¿veis?, es colocar esa pasta bien escurrida y bien seca en trapos sobre un papel humedecido de aceite de oliva. Y ahora lo que hacemos aquí es continuar con el proceso. Capa de verdura con la mahonesa y otra capa de anchoas. Y no vamos a hacer un cámara rápida para no cansaros. Vamos a hacer un corte y en un segundo vais a ver que continuamos. Estáis en Robin Food, atracón a mano armada, Y fijaos qué pinta tiene esto, no me digáis que no, joder. Tinta de novicia, chaval. Robin Food. Última capa de anchoas. El pisto bien compactado, Es importante lo que os he dicho antes. Una vez que la verdura está bien salteada y todos estos rollos, normalmente suele soltar un poco de jugo, así que es importante colocarlo en el típico escurridor de pasta que tenéis todos en casa, un colador grande, algún tinglao de estos, para que esa verdura
suelte todo ese zumo que podemos reservar para la salsa, ¿eh? Y luego es importante que lo sazonemos antes de montar la lasaña. Esto es fundamental, ¿eh? Imaginaos que luego, después de este trabajazo, se sientan vuestros invitados a la mesa y os dicen que la lasaña está sosa o que la lasaña está salada, porque al final todo tiene vuelta atrás, ¿no? Importante, ¿eh? A cada paso, que es algo que también he aprendido yo en esta casa, a cada paso ir rectificando el sazonamiento y todas estas historias. Yo recuerdo que la primera vez que estuve con Martín, yo tenía 17 años, 16 años, y fui a verle funcionar en la cocina. Y había una cosa que me llamaba mucho la atención, que era que en todas las partidas había esto, que muchas veces mucha gente se extraña de esto, ¿no? Este cubo con agua y con cucharas dentro por todos los lados en la cocina. Y yo en todos los restaurantes que había estado, en ningún restaurante los cocineros probaban la comida. Todo se hacía de una manera intuitiva, la gente sazonaba y todos estos rollos, pero normalmente el cocinero no probaba la cocina. Y en el restaurante yo le veía a Martín muy obsesionado con que en cada proceso de elaboración, toda la brigada, pasteleros, jefes de partida, todo Cristo, en carnes, en pescados, todo el mundo probara las cosas, todo el mundo echaba mano al cubo de agua, todo el mundo echaba mano a la cuchara y todo el mundo probaba. Y cuando vine a Lasarte y tuve la folla de ser jefe de cocina de Martín, bueno, pues me di cuenta de lo importante que es sazonar las preparaciones en el momento en el que se están fraguando en la cocina. No solamente en la mise en place, en el inicio del preparado de, bueno, pues de toda la carta, sino también en el servicio, en el momento en el que se montan las salsas, en el que se rehogan los ragús, en el que se estofan las historias. Un momento importante, ¿eh? Y por eso está presente siempre ese cubo de cucharas también en este programa. Habéis visto que es importante que la última capa, porque esta ya es la última, en todas las pieles está hacia arriba, pero me da igual que en las capas de medio, si queréis, pongáis la piel hacia abajo. Pero es importante que la última capa, toda la piel plateada, bueno, pues asome, ¿no? Sobre todo porque la capa de pasta es una capa muy translúcida y lo que va a hacer esa capa de pasta tan translúcida es dejar entrever los lomos plateados de las anchoas. Y esto yo creo que es gesto esencial, ¿eh? Sobre todo en la última capa, como os digo. La última capa de pasta, lo que hacemos es colocarla sobre las anchoas con el lomo plateado hacia arriba, importante. Aplastamos bien para quitar todo el aire de las capas de la capa de pasta de lasaña. Es importante quitar estas arrugas, quitar este aire. ¿Y habéis visto cómo asoma el lomo plateado de la anchoa? Esto es un platazo, ¿eh? Es importante que compacte bien. En ningún caso compactar significa poner peso encima ni historias de estas, sino cubrir esto con un papel film, un papel, bueno, pues que tengamos de film o algún rollo de estos, y meterla en la nevera por lo menos 12-24 horas. Importante que esté bien fría para poder cortarla. La trocearemos en pedazos y la colocaremos sobre una salsa súper refrescante. Martín le llamaba gazpacho vasco porque le añadía pimiento y piquillo, una serie de historias. En un segundo la resolvemos y os presento el plato. Lasaña de anchoas frescas con verduras de Martín Berasategui, auténtico titán. Y fijaros el plano, que no sé si lo va a pillar esa cámara o la otra, luego enseñaremos más este plano, ¿eh? Pero fijaros las capas de verdura, la anchoa. Luego lo cortaremos con un cuchillo de sierra y asomarán muchísimo mejor las distintas capas. Néctar imperial, 24 horas de frío y seguimos. 24 horas más tarde, no sé si os lo he contado, pero en la última capa de pasta es importante protegerla con un papel aceitado, ¿eh? Si no, también podéis colocar papel filme a piel con la pasta para que no se nos seque esta última parte. Y es verdad que esto nos dura en la nevera bastantes días. Si no nos lo vamos a comer de una tacada, lo interesante es tenerla en la nevera siempre bien cubierta y al fresco, porque es importante que esté siempre bien fresca. Y vamos a hacerle una especie como de gazpacho, ¿no? Como de salsa, ¿no? Una salsa que vamos a condimentar con un poco de tomate bien maduro. Vaya pinta tiene la lasaña, ¿eh? ¿Habéis visto? Con todos los filetes bien plateados ahí mirando al cielo. La verdad que es una buena experiencia comerse una historia de estas, ¿eh? Luego cebolletas, que lo que he hecho es blanquearlas. He puesto agua a hervir. En cuanto el agua hierve, he metido las cebolletas dentro bien peladas. Y en cuanto el agua vuelve a hervir de nuevo, lo que hago es sacar las cebolletas del agua. De esa manera lo que conseguimos es quitarle la fuerza a la cebolleta, apaciguarle mucho el sabor y que luego el gazpacho, que no deja de ser una especie como de gazpacho vasco, porque lo que hacemos es meterle pimiento del piquillo, quede muchísimo más sabroso. Ya habéis visto, pimientos que pueden estar confitados o que directamente pueden estar sacados de la lata. Además vamos a añadir un poco de pepinillo picado, bueno, picado en trozos grandes o lo que fuera. Vamos a añadir mahonesa, que va a hacer también de ligazón de la historia, ¿eh?
Es una especie como de salmorejo también de alguna manera. No me salía la palabra, con lo rico que es el salmorejo. No hemos añadido pan, pero es verdad que esa mayonesa le va a dar mucha consistencia a la historia. Un chorrete de vinagre de Jerez y un buen chorrazo de aceite de oliva virgen. Aquí podemos añadir, si queréis, un poquito de pan o lo que os dé la gana. Leña al mono. Vamos a batirlo bien. La salsa ha de quedar bien fina, ¿eh? Sal y pimienta. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es, esto también es importante, utilizar un cuchillo de sierra de estos eléctricos, porque el corte es mucho más preciso. Fijaros aquí, ¿eh? Y vamos a cortar las lasañas un poquito estrechas. Importante que utilicéis cuchillo de sierra, ¿eh? Si hacéis con un cuchillo de estos de pan y todos estos tinglados, lo conseguiréis, pero es mucho mejor que os agenciéis un cuchillo de estos eléctricos, porque el corte es muchísimo más preciso. Así que una vez que tenemos... Imaginaros, que después de hacer la lasaña con un cuchillo de mucho filo, pero de filo plano, metéis aquí el cuchillo, lo normal es que aunque corte, aplastéis la lasaña. Así que es interesante lo que os digo de utilizar este tipo de cuchillos, ¿eh? Añadimos esta especie de salmorejo con el que vamos a salsear la base de un plato de estos así un poquito estilizados. Y se trata de hacerlo un poco dottore, teniendo en cuenta que le estamos homenajeando a Martín. No vamos a andar aquí como normalmente andamos siempre en plan Braulio. Vamos a hacer una cosa un poco fina. Lo que hacemos es pillar. Fijaros qué néctar, ¿eh? Pillamos una de las lasañas. Y aquí la otra, teniendo en cuidado de no colocar el papel film, fijaros, ¿eh? Pues vaya construcción, ¿eh? Parece el Cursal de Moneo o una historia de estas. Y luego se trata de darle un poquito de hermosura a tinglao. Lo pongo así para que la cámara pille
pues un poco todo ese esfuerzo que hemos hecho, ¿no? Un poco de perifollo, que también es una hierba muy de aquella época, el perifollo. Yo lo utilizo mucho, pero me acuerdo que en la cocina de Martín hace muchos años era una hierba muy presente, anisada y con muchísimo sabor. Vamos a colocar además un poco de esta santolina, que también tiene una pinta fabulosa y que además está bien rica, ¿eh? Y esto tiene un poco la estética de aquellos años, ¿eh? Una estética como ochentera. Tiene mucha gracia este plato. Y luego, por último, vamos a echar un chorrito de aceite de oliva virgen. Y aunque Martín no le ponía, le vamos a poner un poquito de pimienta también. Buen homenaje el de hoy, ¿eh? A Martín Berasategui, nada más y nada menos, con un plato muy de aquellos tiempos. La cocina de Martín afortunadamente ha evolucionado, pero parte de este tipo de plan, de este tipo de preparaciones. Fijaros qué chulada, ¿eh? Lasaña de anchoas frescas y verduras en Robin Food, atracón a mano armada. Viva Rusia y hasta la victoria venceremos. Mañana viernes seguiremos cocinando como auténticos cabrones. Agur.